Rato olvidó todas sus desgracias y sus dudas. Estaba allí de pie y miraba cómo se cargaban las mercancías. Y entonces pensaba en lo magnífica que debía de haber sido en otros tiempos la vida en el metro, cuando no se viajaban con resinas de impulsión manual, sino que unos trenes centellantes circulaban por las vías. Por allí viene nuestro transporte, anunció el expendedor. Hizo sonar una campana. Una decena grande entró en la estación. Tiraba de un vagón con bancos de madera. Artyom y Ullman mostraron sus billetes y se sentaron en un espacio libre. Al cabo de unos minutos, cuando hubieron reunido el número suficiente de pasajeros, la dresina volvió a avanzar. La mitad de los bancos estaba orientado hacia adelante y la otra hacia atrás. Artyom tuvo que sentarse en uno de estos últimos, de espaldas a Ullman. ¿Por qué están puestos los asientos de esta manera tan rara?, le preguntó Artyom a su vecino, a su vecina, una mujer robusta, de unos 60 años, con un vestido de lana lleno de agujeros. Son incómodos. La mujer juntó ambas manos. Sí, ¿a ti qué te parece? ¿Quieres que el túnel se quede sin vigilancia? Siempre estos jóvenes tan frívolos. ¿No has oído de lo que sucedió anteayer? Una rata así de grande, la mujer abrió los brazos tanto como pudo, salió disparada de uno de los corredores de enlace y se llevó a uno de los pasajeros. No era ninguna rata, exclamó desde atrás un hombre pequeño, que vestía una chaqueta acolchada. Era un mután. Los mutanes entran sin cesar en la Kurskaya. Kurskaya. Pues yo digo que era una rata, le replicó la mujer indignada. A mí me lo ha contado Nina Prokofievna, mi vecina. Ella lo sabe muy bien. Discutieron durante largo rato, pero Artyom dejó de escucharles. Sus pensamientos volvieron a la BDNKH. Estaba decidido. Antes de salir a la superficie para tratar de subir a la torre de Ostankino, trataría de regresar a su estación. Aún no sabía cómo convencería a su compañero de que no tenía otro remedio, pero le asaltaba el incómodo presentimiento de que sí iba a ser su última oportunidad de ver su hogar y a sus seres queridos antes de salir a la superficie. Y no podía permitir que esa oportunidad se le escapara. ¿Quién sabía lo que ocurriría después? Aun cuando Melnik hubiera afirmado que su misión sería fácil de cumplir, Artyom no creía que volvieran a verse jamás. Antes de esta salida a la superficie, que tal vez sería la última, tenía que regresar, aunque fuera solo por un rato, a la VDNKH. VDNJ. Un sonido melodioso, casi tierno. Podría oírlo por durante toda una eternidad, pensó Artyom. Era posible que el hombre que habían encontrado en la Belorusskaya tuviese razón y que su estación estuviera a punto de caer. De verdad habían muerto la mitad de sus defensores. ¿Cuánto tiempo había pasado desde entonces? ¿2 semanas? ¿3? Cerró los ojos y trató de representarse su amada bóveda, las líneas de los arcos, elegantes pero no recargadas, la reja de hierro forjado que cerraba los pozos de ventilación, y las hileras de tiendas en la sala. Ahí estaba la tienda de Senya, y aquí, algo más que cerca, la suya. La suya. La vecina se mecía suavemente al ritmo de las ruedas y poco a poco, sin darse cuenta, Artyom se durmió. Una vez más, una vez más, soñó que estaba en la BNKH. En esta ocasión no se hizo preguntas, no escuchó y tampoco trató de entender. El objetivo de su sueño no se encontraba en la estación, sino en el túnel. De eso se acordaba bien. Abandonó la tienda y se dirigió de inmediato al andén. Saltó las vías y corrió hacia el norte, hacia el jardín botánico. No era la absoluta oscuridad lo que la atemorizaba, sino el inminente encuentro en el túnel. ¿Qué le esperaba allí? ¿Cuál era el sentido de aquella historia? ¿Por qué no tenía nunca el valor suficiente para ir hasta el final? Al fin, su doble apareció en la lejanía. Sus pisadas suaves, seguras de sí misma, se acercaron, igual que las últimas veces. Y Artyom se vio privado
al instante de toda su resolución. Pero esta vez se portó mejor. Al principio, las rodillas le temblaron de nuevo, pero luego consiguió dominarlas, y aguantó hasta el momento en el que se encontraba frente a la invisible criatura. Sudor frío y pegajoso le cubrió el cuerpo, pero se quedó quieto, no huyó. Y llegó el momento en el que un soplo casi imperceptible le anunció que su enigmático antagonista se encontraba a unos pocos centímetros de su cara. No te marches, mira los ojos a tu destino. Le susurró al oído una voz ronca y seca. Y entonces Artyom se acordó súbitamente. ¿Cómo había podido olvidarlo en su sueño anterior? De que llevaba un mechero. Palpó el pequeño objeto de plástico, activó su mecanismo y se dispuso a verle la cara a la criatura que le había hablado. Se quedó paralizado. Pareció que las piernas se lo hubieran clavado al suelo. Ante él se erguía, inmóvil, un negro. Sus ojos muy abiertos, oscuros, sin pupilas, buscaban su mirada. Artyom gritó con todas sus fuerzas: ¡Jesús y María! Y la mujer mayor se llevó la mano al corazón y respiró con dificultad. Ahora sí que me has asustado, muchacho. Ullman se volvió y le dijo a modo de disculpa: Perdónele, es que está un poco nervioso. ¿Qué podías estar soñando para gritar de ese modo? La mujer le miró con curiosidad bajo sus párpados hinchados. Ya medio abrir. He tenido una pesadilla, le respondió Artyom. Le ruego que me disculpe. ¿Una pesadilla? Pues sí que soy sensible en los jóvenes. Y empezó una vez más a gimotear y a quejarse. Artyom había dormido durante un rato sorprendentemente largo. No se había enterado de que había hecho un alto en la Novolovskaya. No tuvo tiempo de acordarse de algo verdaderamente importante que había comprendido al finalizar su sueño, porque el transporte llegaba ya a la Prospect Mira. La situación de aquel lugar se diferenciaba notablemente de la generosa satisfacción de la Belorusskaya. El transporte de mercancías no tenía un gran papel en la Prospect Mira. Además le llamó la atención el gran número de soldados, sobre todo unidades especiales y oficiales con el distintivo de los pioneros. Al otro extremo del andén había algunas dresinas motorizadas sobre las vías, con vigilancia. Estaban cargadas de enigmáticas cajas y cubiertas de lona. En medio de la sala, sobre el suelo, se sentaban unas 50 personas no muy bien vestidas. Arrastraban enormes sacos con todos sus bienes y sus caras mostraban su desconcierto. ¿Qué ha sucedido aquí?, le preguntó Artyom a Ullman. Aquí no ha sucedido nada, pero sí en tu estación, en la BNKH, respondió este. Parece que quieren cegar el túnel. Si los negros llegan a la Prospect Mira, la Hansa se verá en serios apuros. Probablemente estarán preparando un ataque preventivo. Cuando pasaron a la línea Kalusko-Rizkaya, Artyom comprobó que la hipótesis de Ullman era cierta. Las unidades especiales de la Hansa operaban incluso en la estación radial, donde en realidad no tenían nada por hacer. Los accesos a los dos túneles del norte, los que conducían a la BNKH y al jardín botánico, estaban bloqueados. La Hansa había improvisado a marchas forzadas sus propios puestos de control. Apenas si había nadie en el mercado y la mitad de las tiendas estaban vacías. Los hombres hablaban entre susurros, agitados, como si una gran desgracia hubiera amenazado la estación. En un rincón se apiñaban varias docenas de personas, familias enteras con sacos y bolsas. Se había formado una larga cola frente a una mesita en la que se leía Registro de refugiados. Espérame aquí, voy en busca de nuestro hombre, dijo Ullman. Dejó a Artyom junto a los puestos de venta y desapareció entre la multitud. Artyom, sin embargo, tenía otros planes. Saltó a las vías, se dirigió a uno de los puestos de control y le abrió un guardia fronterizo aspecto malhumorado.
¿Aún es posible llegar a la BDNKH? Sí, aún es posible. Pero yo te aconsejo que no lo intentes, le respondió este. ¿No lo has oído? Unos devoradores de hombres se han arrastrado hasta allí. Se han apoderado de la mayor parte de la estación. Tendrán que abandonarla. Aunque los tacaños de nuestros dirigentes les provean de munición gratuita para que puedan aguantar hasta mañana. ¿Qué sucederá mañana? Mañana lo haremos explotar todo. Pondremos dinamita en los dos túneles, a 300 metros de la Prospect, y provocaremos un derrumbe. ¿Pero por qué no los ayudáis? La Hansa no dispone de fuerzas suficientes. Ya te he dicho que son devoradores de hombres. Forman un gran número. No podemos hacer nada contra ellos. ¿Y qué pasará con los habitantes de la Rizcaya? Y de la BDNKH. Les advertimos hace ya algunos días. Y por eso van viniendo hacia aquí. La Hansa los acoge a todos ellos. No somos criaturas inhumanas. Pero más les valdrá que se den prisa. Cuando llegue la hora, el túnel quedará cerrado. Y tú, procura regresar enseguida. Porque vas allí, por negocios, por familia, por ambas cosas, le dijo Artyom. Y el guardia fronterizo, comprensivo, asintió con la cabeza. Ullman estaba bajo uno de los arcos y negociaba en voz baja con un joven alto y con un hombre mayor de aire severo que vestía uniforme de conductor del metro. E indudablemente era el director de la estación. El vehículo está arriba, tiene el depósito lleno, le decía el joven, y señaló a dos grandes bolsas de cuero. Aquí tenéis aparatos de radio y trajes aislantes, así como un Pechener y un Dragunov. Podéis subir cuando queráis. ¿En qué momento tenéis que salir? Hemos de dar la señal dentro de 8 horas, le respondió Ullman. Tenemos entonces para llegar a ese sitio. Se volvió hacia el director de la estación. La puerta hermética funciona. Desde luego, le confirmó este. En cuanto usted me lo diga. Pero antes tendremos que apartar a la gente para evitar que cunda el pánico. Bien, yo por mi parte no le pido nada más. Ahora descansaremos 5 horas y luego nos pondremos en marcha. ¿Qué te parece, Artyom? Nos acostamos un rato. Artyom se llevó a un lado a su compañero. No puedo, no puedo. Tengo que ir a toda costa hasta la BDNKH para despedirme y ver en qué estado se encuentra. Tenías razón. Van a llegar todos los túneles que parten de la Prospect Mira. Aunque regresemos vivos a la de la superficie, no volveré a ver jamás mi estación. Tengo que ir. Escucha, si te da miedo salir a la superficie, porque allí están los negros, empezó a decirle Ullman, pero se cayó al ver la mirada de Artyom. Lo decía en broma. Disculpa. De verdad, no me queda otro remedio. Artyom no habría podido explicar bien aquella sensación, pero sabía muy bien que iría a la BDNKH, a cualquier precio. Está bien. Si no queda otro remedio, es que no queda otro remedio, murmuró el soldado confuso. Pero no tendrás tiempo para regresar hasta aquí, sobre todo si vas a despedirte. Entonces lo haremos así. Pashka y yo, Pashka es el que se lleva las bolsas. Queríamos ir directos a la torre, pero podríamos dar un rodeo y pasar cerca de la antigua entrada de la BDNKH. La nueva está hecha, ruinas. Eso seguro que ya lo sabíais vosotros. Te esperaremos allí, dentro de 5 horas y 50 minutos. Si llegas tarde, tendrás que sufrir las consecuencias. Ya tienes el traje aislante y un reloj. Toma, toma el mío. Se quitó un reloj de pulsera metálico. Entre tanto, llevaré el del Pashka. Dentro de 5 horas y 50 minutos. Artyom asintió. Le dio la mano a Ullman y corrió hacia el puesto de control. Al verle de nuevo, el guardia fronterizo meneó con la cabeza. Entonces Artyom se acordó de algo. ¿Todavía ocurren fenómenos extraños en este túnel? Preguntó. ¿Te refieres a ese problema con los tubos? Ya lo han arreglado. Dicen que ahora la gente se marea un poco al pasar por allí, pero que por lo menos nadie se muere. Artyom asintió con la cabeza para darle las gracias. Encendió la linterna y entró en el túnel. Durante los primeros 10 minutos, pensó a la vez en todas las cosas imaginables, en los peligros que se le acechaban en el túnel, en la vida bien organizada y racional que llevaban los habitantes de la Belorusskaya, en los
transportes colectivos y en los verdaderos convoyes de metro. Pero, poco a poco, las tinieblas devoraron aquellos pensamientos superfluos, aquellos pensamientos que relampagueaban en vano. Primero vinieron a él la calma y el vacío, y luego se puso a pensar en algo totalmente distinto. El viaje tocaba a su fin. Artyom no habría sabido decir cuánto tiempo había durado. Quizá hubieran pasado 2 semanas o quizá más de un mes. Qué sencillo, qué breve le había parecido el camino cuando, sentado en la calla, a la luz de la linterna, había estudiado su viejo plano de la red de metro y había tratado de imaginar el camino hasta la polis. En aquellos días le aguardaba un mundo sobre el que no sabía absolutamente nada. Y por eso había elegido el camino más corto, sin dedicarle tiempo para reflexionar. Pero la vida lo había llevado por otro camino. Un camino intrincado, difícil, peligroso para su supervivencia, que a menudo les había costado la vida a los hombres que por casualidad la habían acompañado brevemente. Se acordó de Oleg, en la Polianka. Sergei Andreyevich le había dicho que cada uno tenía su destino. Era posible que el destino de la breve vida de aquel niño hubiera sido morir en una muerte horrible para salvar a otros hombres, para que estos pudieran seguir adelante con lo suyo. Artyom se sentía frío y desgraciado. Si aceptaba aquella hipótesis, tendría que dar por bueno también el sacrificio. Tendría que creer que él mismo había sido elegido, que se le permitía continuar con su camino, aun cuando otros perdieran la vida o tuvieran que sufrir. ¿Acaso significaba que Artyom tenía el derecho a pisotear el destino de los demás, de destruirlo, tan solo para cumplir el suyo? Oleg era demasiado pequeño para preguntarse por qué estaba en el mundo, pero si hubiera podido pensar en ello, difícilmente habría estado de acuerdo con semejante destino. Seguro que el crío habría elegido representar su papel de manera más consciente, tener un papel más significativo en este mundo, y si hubiera tenido que sacrificar su propia vida para salvar vidas ajenas, habría cargado con esa cruz con plena conciencia por voluntad propia. Artyom se acordó de Mikhail Porfirievich, de Danila y de Tretiak. ¿Para qué habían muerto? ¿Por qué había sobrevivido él? ¿Quién había podido otorgarle esa posibilidad, ese derecho? Se lamentó que Ulman no se encontrara ya a su lado. Habría puesto fin a sus dudas con un comentario burlón. La diferencia entre ambos radicaba en que Artyom, a causa de las experiencias que había vivido durante su viaje, veía el mundo como un caleidoscopio, mientras que la dura vida de Ullman le había enseñado a este a ver las cosas de una manera sencilla. A saber, por la mira de un fusil de precisión. Artyom no sabía cuál de los dos tenía razón, pero ya no creía que para cada pregunta existiese una respuesta única, una respuesta verdadera. En general, todo lo que se encontraba en la vida, y muy especialmente en el metro, era confuso. Se transformaba, era relativo. El primero en explicárselo había sido Kant, en referencia a los relojes de la estación. Pero si el tiempo, uno de los fundamentos de la percepción de este mundo, era ficticio y dependiente de otros factores, ¿qué se podía decir de las otras representaciones de la vida, que parecían inmutables? Todo, desde las voces que se oían en las tuberías de aquel túnel, hasta el resplandor de las estrellas del Kremlin, en los eternos secretos del alma humana, tenía siempre varias explicaciones. Y lo más importante, existían más varias respuestas a las preguntas ¿para qué? Todos los seres humanos con los que se habían encontrado Artyom, desde los caníbales de la Park Poedi hasta los luchadores de la Brigada Che Guevara, tenían sus propias respuestas. Tanto los sectarios como los satanistas, tanto los fascistas como los filósofos armados, a la manera de Kant. Y era eso lo que hacía que fuera tan difícil para Artyom encontrar la respuesta adecuada para él. Cada día tomaba conciencia de una nueva variante, y por ello no podía creer
que una de ellas fuera la correcta. Porque al día siguiente tal vez tropezaría con una nueva, que no sería ni menos exacta ni menos amplia. ¿A quién tenía que creer? ¿En qué? ¿En el gran gusano? ¿En un dios devorador de hombres que tenía como un modelo un tren impulsado por energía eléctrica? Y parecía haber creado la vida en esta tierra abrazada y estéril. En un Jehová colérico y celoso. En su orgulloso antagonista Satán. En la victoria del comunismo en la totalidad de la red de metro. En la superioridad de los rubios de nariz aguileña sobre los que tenían la piel oscura y el cabello rizado. Algo le susurraba a Artyom que no existía ninguna diferencia entre ellos. Que todas las creencias le servían al hombre solamente como una especie de bastón en el que podía apoyarse, que le ayudaba a encontrar su camino, y le servía para ponerse en pie cada vez que se caía. De niño Artyom se había divertido una vez con una historia que le contó su padre adoptivo, en la que un mono tomaba un bastón con la mano y se transformaba en hombre. En aquel momento se le ocurrió que el avispado macaco no había vuelto a soltar el bastón y que seguía caminando erguido. Entendía que el hombre necesitara aquel sostén. Sin él la vida quedaba vacía como un túnel abandonado. Artyom oía aún el desesperado grito que lanzó el bárbaro al descubrir que el gran gusano solo era una invención de sus sacerdotes. Él mismo había sentido algo semejante cuando le habían dicho que los observadores invisibles no existían. Con todo, para él había sido relativamente fácil decirles adiós a los observadores, al gusano y a todos los otros dioses. ¿Qué significaba todo aquello? ¿Acaso él era diferente? ¿Más fuerte que los demás? Artyom era consciente de que estaba mintiéndose a sí mismo. También él llevaba un bastón en la mano, y tuvo que hacer acopio de todo su valor para confesárselo a sí mismo. Su sostén era la conciencia de que le había sido confiada una misión de enorme importancia, de que la supervivencia de la red de metro entera estaba en juego, y de que aquella misión no había recaído en su persona por casualidad. Conscientemente o no, Artyom había buscado siempre pruebas de que había sido elegido para el cumplimiento de aquella misión, pero no por Hunter, sino por un poder superior. Aniquilar a los negros, liberar de ellos su estación y sus amigos, impedir que destruyeran el metro entero. Todo eso podía muy bien ocupar un lugar central como una misión de vida. Y todo lo que Artyom había experimentado en el curso de sus vagabundeos apuntaba a una única evidencia, que él no era como los demás, que se le había confiado un destino especial. Era él quien tenía que acabar con aquella plaga, para que ésta no acabara con el resto de la humanidad. En tanto que supiera encontrar su camino, e interpretara correctamente los signos que se le enviaban, su absoluta voluntad de triunfar se impondría a la realidad. Jugaría con las posibilidades determinadas por la estadística, desviaría balas, cegaría monstruos y enemigos y haría aparecer a sus aliados en el momento y en el lugar oportuno. ¿Cómo podía entenderse, si no, que Daniela le hubiera entregado el plano de la base de misiles, y que ésta hace varias décadas se hubiese salvado de la destrucción como por un milagro? ¿Cómo se podía explicar, si no, que se hubiera encontrado con uno de los pocos, sino con el último experto en misiles que quedaba con vida en la estación de metro, en el metro? Había sido la providencia personal de Artyom la que, bajo la forma de ese hombre, le había puesto en las manos una poderosa arma para experimentar aquel poder inexplicable e inmisericordia. ¿Cómo se podía explicar si no que se hubiera salvado siempre milagrosamente de las situaciones más desesperadas? No, mientras creyera en su destino, sería invulnerable, aun cuando los hombres que marchaban a su lado murieran uno tras otro. Entonces sus pensamientos se deslizaron hacia lo que Sergei Andreyevich le había dicho en la Polianka acerca del destino y del argumento de su vida. En aquel momento, sus palabras le habían dado nuevo ímpetu al joven, como un muelle negro y engrasado en el mecanismo gastado y herrumbroso de un autómata. Pero, al mismo tiempo, le habían resultado desagradables. Quizá porque aquella teoría le negaba a Artyom su libre albedrío. De acuerdo con ella,
No tomaba decisiones por su capricho personal, sino porque se había insertado en la línea argumental de su destino. Pero por otra parte, ¿cómo podía negar la existencia de esa línea? Después de todo lo que le había sucedido. En aquel momento le era imposible creer que toda su vida no era más que un encadenamiento de azares y cómo había llegado hasta allí tenía que seguir adelante. Esa era la implacable lógica del camino que había elegido. Era demasiado tarde para titubear. Tenía que seguir adelante, aunque eso implicara hacerse responsable no solo de su propia vida, sino también de la vida de otros. Los sacrificios no habían sido en vano. Tenía que aceptarlos y recorrer su camino hasta el final y cumplir el cometido por el que había venido a este mundo. Ese era su destino. Pero, ¿por qué no había tenido antes pensamientos tan claros? Siempre había dudado de su condición de elegido. Se había dejado desviar por estupideces. Había vacilado, aun cuando siempre hubiera tenido a mano la respuesta. Ullman tenía razón. ¿Para qué complicarse la vida? En aquel momento, Artyom seguía adelante con nuevo ímpetu. No oyó ningún sonido en los tubos, ni tropezó con ningún peligro hasta llegar a la BDNKH. Con todo, se fue encontrando con gente a lo largo del camino, gente que se dirigía a la perspectiva. Era un torrente de criaturas desdichadas, acosadas, que habían tenido que dejarlo todo para huir. Le miraban como si estuviera loco. Era el único lugar, era el único que se atrevía a salir al